Hola, buenas tardes. Soy José María, el hijo mayor de la maestra Marco. Hace un par de días Mari me dijo si quería participar en la grabación que se está haciendo de lo que Lorenzo y Pedro presentaron. Y llevo 2 días pensando en ello. Eh, Ahora mismo mi mujer se está riendo un montón por la grabación anterior, que intentaba reflejar el texto que había escrito y que no había manera de que me acordara de él. Por consiguiente, me he roto el texto que había escrito y adiós, muy buenas. Mm, Pedro me ha presentado como el más sensato de la familia. Eso no es cierto. Sí, soy la oveja negra. De los 7 hijos que tuvo mi madre, 6 se han dedicado a la música y yo no. Creo que deja en evidencia que no puedo ser el sensato. Mi madre fue capaz de enseñar a sus 6 hijos, de enseñar a Catalina, hija de Pedro Moncloa, el padre de 3 de ellos, y yo realmente no fui consciente de que podía ser alguien importante hasta que tenía unos 12 años. Vivíamos en Perú. Ella llevaba años separada del mundo del teatro y un día se presentó en casa un cantante y le venía a saludar. Yo me quedé parado, no había conocido a ninguno todavía, e incluso un año más tarde, Catalina, que llevaba ya preparada la tabernera del puerto, mi madre se puso al frente del atril del Teatro Segura y Catalina debutó. Pensé que, bueno, no debía ser tan sencillo hacer que una persona de 16, 17 años debutara y menos que un día te decidas poner al teatro al frente de una compañía de teatro, ¿no? Aparte de las palabras con las que a los empresarios les parecería bien presentar a la maestra, yo creo que si mi madre tiene reconocimiento dentro del mundo de la lírica es porque creó escuela. Enseñó a sus hijos, enseñó a Catalina y hay centenares de currículums en los cuales el titular del mismo ha puesto estudié con la maestra Marco. Estoy seguro de que eso era marchamo de calidad, de constancia, de seriedad, de buen hacer. Desde niño viví que mis padres enseñaran a cantar. Donde yo dormía cuando era crío era el cuarto del piano. No puedo explicar muchas más cosas porque desde que nos fuimos del Perú y ella volvió a trabajar, a los 16 años yo tenía en ese momento, se fue a Madrid en motivos de subsistencia. Solo nos podíamos ver, ya no volvimos a vivir juntos, solo nos podíamos ver cuando yo hacía vacaciones, y ella trabajaba porque era verano precisamente, pero sí que recuerdo haber estado en muchos ensayos y ver cómo a través de sus indicaciones la obra iba creciendo. Estoy muy orgulloso de ser hijo de quien soy. Mm, Me parece increíble lo que mi madre consiguió en aquellos años, el hecho de que nadie se había puesto al frente de una empresa, de una compañía de teatro, y había conseguido que fuera respetada y admirada, y durante tantos años. Para que esto no solo parezca un panegírico, voy a presentar una queja pública. Cuando mi madre me concibió, algo debió estar desafinado. Un saludo a todos y a tantos. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Ni más ni menos que a Loli. ¡Dolores! ¡No sufras! Así nos conocimos nosotros y así nos veíamos en el teatro cuando entraba con la zarzuela. Bueno, cuéntanos, Loli, cuéntanos algo de la maestra. Bueno, pues aquí está la que no está encima del escenario, que solamente está en oficinas, como ahora, en una oficina de teatro, que gracias a Dios la vida me ha permitido trabajar en casi todos los teatros de España y en muchísimas ocasiones al lado de mi madre, que por un lado era un lujo y por otro lado una exigencia tan grande que no sé si era un beneficio o no el ser hija de quien era, pero por supuesto con todo cariño. Pues para mi madre, desde donde esté, el recuerdo cariñoso de quien me puso muchas exigencias en la vida para llegar a donde llegué. Porque ella, lo primero que venía en una persona era la profesionalidad, el rigor y la seriedad en el trabajo. A partir de ahí,
ya podías hacer lo que quisieras, la tenías ganada y te la metías en el bolsillo. Si no eras profesional trabajador, entonces la tendrías siempre en contra. Y poco más puedo decir porque son muchos años, muchas vivencias, mucha gente, muchas giras, pero hay que partir de la base de que ella lo tuvo muy duro, en una época difícil para la mujer, pero que supo ganarse el cariño dentro de la exageración que era exageradamente estricta, para luego, después de las funciones, podía coger y ponerse a jugar, a sentarse en el suelo a tomarse una Coca-Cola con la gente, a lo que hiciera falta. Entonces, esa exigencia se cubría luego con esa humanidad que tenía, que el que la recibió lo sabe. Habrán los que por desgracia solamente vieron la parte estricta y nunca llegaron a conocer su sensibilidad, pero esa es la vida, no hay para todos. Así que desde aquí vaya mi recuerdo para ella, siempre desde el respeto y del cariño y de la admiración. Dirígete hacia el nordeste en calle de Maestra Dolores Marco hacia calle de José Granero. Bueno, aquí estamos. Estamos en un lugar, en un sitio extraordinario que han puesto al nombre de la maestra María Dolores Marco. Y hoy precisamente me han invitado a una charla para que van a hablar de la mismísima maestra. Así que aprovecho esta ocasión para enviarles un saludo a todos y que sepan que aquí en Madrid, en el barrio de Hortaleza, está la calle de la maestra María Dolores Marco. No dejen de visitarla. Un recorrido. Vale. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Y para mí es un placer y un honor dedicar estos encuentros de teatro y danza a Dolores Marco y además que vengan dos de sus hijos para hablar, que son quienes mejor pueden hablar de ella. Y yo creo que ya podéis empezar. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Sabemos que os habéis enterado tarde, pero nos hubiera gustado hacer una mayor difusión previa, pero estábamos esperando la cartelería del casino, que finalmente por un problema técnico no ha llegado. De cualquier manera os conocemos, creo, a casi todos, y quizá, además de nosotros contar seguramente cosas que vosotros desconocéis de este personaje que fue del mundo de la zarzuela, que fue María Dolores Marco, pero seguramente vosotros podréis aportar alguna anécdota incluso más personal que haya llegado a vosotros, y luego sí que daremos paso para que lo compartáis. El hecho de que hagamos este homenaje a la maestra Marco es una invitación que nos hace María Eugenia, que además ella no solamente está vinculada al casino y por eso estamos hoy aquí, sino que además es sobrina del gran maestro Padilla, con lo cual en realidad es familia de músicos que invita a familia de músicos a hablar de músicos entre músicos. Por eso espero que nos gustaría a nosotros enfocar un poquito este pequeño homenaje desde un punto de vista un poco más personal, no tan profesional, puesto que la profesión probablemente vosotros ya la conozcáis, ¿no? Ese lado profesional de ella, que sin duda saldrá durante toda esta pequeña conferencia que vamos a dar, pero quizá ese lado personal, ese punto de vista que le pueden dar sus hijos, es el que normalmente no se ve en una conferencia. Escogemos esta primera, que se ve poco porque está ahí la pantalla, ¿no? Se ve poco, pero vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Es un recorte de prensa con el que nos gustaría abrir, que dice: María Dolores Marco, la única española directora de orquesta, ha regresado de América. El Teatro Nacional de Lima le ha contratado como directora de la compañía de zarzuela. Y un texto de ella que dice: a los 17 años empecé a dirigir una orquesta. Me gustaría empezar
un poquito antes que nada, y para hacer honor a la verdad, me gustaría empezar poniendo la verdad encima del tapete. Y es que durante muchísimos años y de manera totalmente sincera hemos nombrado a mi madre, a la maestra Dolores Marco, como la primera directora de orquesta de España, y no es así. No es así porque un periodista, un gran aficionado a la lírica y al teatro, Antonio Castro, efectivamente, gracias, pues me hizo un apunte un día cuando oyó esta frase, y él recabó de esta fuente inagotable que es su pasión por el teatro y la historia del teatro, recabó datos sobre dos directoras previas a mi madre. Una de ellas, Pilar Jareño, que en los años 30, me parece, dirige una compañía de zarzuela durante unos pocos años, y estaba algo vinculada con la compañía, o su marido era la compañía, o algo así, pero es una carrera muy corta que se desarrolla en los años 30. Y otra mujer que no toca el género lírico y hace dirección orquestal también durante muy pocos años, y más sinfónica. Esto es lo que sabemos, y ella incluso, no sé si eran los años 40 o algo así, y esa mujer tuvo una carrera muy corta como directora de orquesta. Dicho esto, claro, estamos hablando de años 30, años 40, estamos hablando épocas donde no había prácticamente ningún vestigio escrito, muy pocos, como para constatar que efectivamente ellas eran las primeras directoras. Con lo cual aquí se abrió el melón, y lo mismo hubo una en el siglo XVII. No había orquestas. Pero lo cierto es que a partir de la aparición de mi madre, que sí fue por su constancia en los carteles teatrales, por su constancia en número de funciones dirigidas al año, y sobre todo por su longevidad como directora de orquesta, ha permanecido como única directora de orquesta en España, que eso sí podemos decir que fue la única durante muchísimos años. Si bien no ha sido la primera, sí que ha sido la que sentó más las bases, la imagen de una mujer delante de una tribuna. Por eso yo, incluso cuando ya la nomino como una de las primeras directoras, para hacer el honor a la verdad, pero evidentemente la carrera más reseñable como directora de orquesta y durante el siglo XX en España pudo ser ella. Vamos a trufar un poquito esta narración que vamos a hacer de esta carrera, digamos, con algunas palabras que personas que han coincidido con ella en otros momentos de su vida, como si este fuera uno de ellos, en otros momentos de la vida de mi madre, han querido, ya que no podían estar aquí, han querido dedicar unas palabras, y Amelia, que es una todoterreno en relaciones públicas, ha dedicado unas cuantas horas a pedirles que dedicaran estas palabras. Así que a mí me gustaría que ahora mi hermano Marco Moncloa empezara a hablar un poquito ya de María Dolores Marco Seseras. Bueno, buenas noches. Voy a decir pequeñas palabras escritas. Yo no tengo la verborrea de mi querido hermano, pero la chuleta no me fallará, eso espero. Así que voy a ser muy breve. Vamos a ver, María Dolores Marco Seseras, conocida en la profesión, como sabéis, como la maestra Marco, nació en Barcelona el 10 de septiembre de 1935. Es la segunda de los 6 hijos de Amelia Martí y de su padre, el tenor Mariano Marco, con el que inicia sus estudios musicales. A los 7 años, junto a su hermano Eugenio Marco, continúa sus estudios de piano y dirección de orquesta con el maestro José Font Sabaté. Debuta con solo 17 años dirigiendo la zarzuela Los Gavilanes, convirtiéndose en una de las primeras directoras de orquesta de España. Con 21 años contrae matrimonio con su maestro, y aquí el culebrón, aquí llega, con el que le había enseñado música desde pequeñita, pues fue su marido, con el que tuvo 4 hijos. José María, que según nosotros le decimos es el único sensato porque no se dedica a esto, es jefe de contabilidad y es un gran aficionado y entendido de la música y del teatro.
Amelia Font, aquí presente, una gran actriz cantante y conocedora intensa del género lírico. María Dolores Font, que no ha podido venir porque está ahora mismo en el equipo de producción de Antonio Banderas en el Teatro Calderón y ha pedido que la disculpemos porque le era imposible dejar la función que tienen ahora mismo. 35 años ligada al teatro, fue cantante de coro, gerente, finalmente productora, y la maestra Montserrat Font, directora de orquesta, pianista. Bueno, volviendo a nuestra madre, a la joven directora de orquesta, en sus primeros años compagina la zarzuela con títulos operísticos como Rigoletto, Caballería Rusticana, Madame Butterfly, Barbero de Sevilla, Carmen, bueno, etc. Y con el tiempo se centra exclusivamente al género lírico español y a la opereta. Con tan solo 28 primaveras, en agosto de 1964 es cuando la vida le da su primer revés y fallece su marido, el maestro Font Sabaté, y se queda viuda de mis 4 hermanos mayores, que tenían nada más y nada menos que 2, 3, 5 y 7 añitos. Bueno, ahora ya no vamos a hablar de más cosas tristes y tú nos vas a poder... Sí, porque a mí me gustaría que un poquito ubicáramos en la pantalla a estas personas. Vamos a ir haciendo una secuencia para que conozcáis un poquito estos momentos en la vida de Dolores Marco. En esta foto que vemos aquí, que está ella a la derecha, por si alguno ve que la guapa moza de la izquierda lo pudiera ser mi madre, no, es la de la derecha. Tenemos al pequeño que había nacido ya, que es José María, y el maestro Font Sabaté. El maestro Font Sabaté, que además de ser su maestro, es que era un director y compositor catalán que tenía bastante, tenía bastante proyección, pero en aquella época era difícil salir fuera, y entonces él hizo casi toda su carrera en Cataluña. A ver, es que me pone aquí cargando y... Aprovecha, Mario, aprovecha. Bueno, aquí tenemos a Mario, que es el hijo de Pedro la Virgen, con lo cual también es más que bien recibido. Espera, ponte aquí, bueno, lo vas a ver. Que se le ha hecho homenaje hace pocos días en la Escuela Superior de Cante. Ahí sí, ya está. Es que se ha quedado bloqueado. Sí, que se ha bloqueado. Estos son los problemas de la tecnología. A mí me llaman el antiguo de la familia porque lo llevo todo en papel, pero digo, ¿cuándo pasa esto? Bueno, mientras tanto voy a decir alguna palabra más. Bueno, y al final, la maestrita, porque algunas personas le llamaban así, las personas de más confianza y de más cariño, dirigió más de 170 títulos de repertorio de zarzuela, ópera, opereta y comedia musical en más de 40 países. A ver si solucionamos esto, claro. Hola, Antonio. Bueno, mientras la tecnología se pone al día, Manuel Lagos, que es el director del Festival de Teatro de Almagro, no ha podido venir, también se disculpa, y nos ha mandado unas pequeñas letras que voy a leer a continuación. En nuestra lengua, el uso desvirtúa algunas palabras, pero en el caso de la designación de maestra a Dolores Marco, siempre se ennoblece el término profesional, hasta el punto de que en el mundo de la zarzuela decir la maestra, es decir, Dolores Marco. Su profesionalidad y su amor al ejercicio de la música y en especial a la dirección musical de zarzuela ha dejado una estela de admiradores y seguidores
que intentamos emular sus sabios consejos explícitos o implícitos en su quehacer con mayor o menor fortuna, aplicando cada uno a su labor lo que ella destilaba en el ejercicio de la suya. Trabajar, trabajar y trabajar, para comunicar a través de la música y del cuidado de las voces lo que grandes compositores habían escrito para la escena musical. Es tanta su dedicación profesional que en una ocasión, en el año 2000, me demostró que iba más allá de su pasión de madre. Preparando para el Festival de Almagro Desvelos de Amor, Lope de Vega y La Zarzuela, al comentar el reparto formado por Francisco Valladares, María José Alfonso, Milagros Martín, Rafael Lledó y Marco Moncloa, me dijo algo como: ¿has puesto a mi hijo Pedro por mí? Y yo, dice, dada mi timidez, no sé de dónde saqué fuerzas y le espeté en voz baja: maestra, ¿crees que voy a meter a un hijo tuyo de clavo en un reparto como este? Ella me miró y siguió desenredando La Villana, logrando que en sus manos el piano pareciera la Sinfónica de Viena. A partir del año 2000, no sé por qué me mencionan, Marco Moncloa se convirtió en un cantante de ópera que hoy todos admiramos. Por cierto, desde el piano yo veía jugar a una niña en el comedor, la hija, Mari, que como todos ustedes saben, se llama Eva y a la que adoro, a la hija de Mar. ¿De dónde sacaría yo valor? Dice Manuel. De la admiración, está claro, de la admiración forjada desde la butaca en tantos veranos en el Centro Cultural de la Villa, en las antologías, desde mi más tierna infancia. Soy espectador antes que nada y he tenido la suerte de comprobar que ella ha forjado una de las familias más importantes del teatro español: Amelia, Mari, Marco, Lorenzo, Eva, que ha conseguido una calle en Madrid por pleno y consenso de todos los grupos municipales, que da nombre a una compañía lírica ejemplar y que ha sabido ponerse al frente de nutridas formaciones de hombres en unos tiempos de hombres, siendo la primera mujer en marcar como nadie, en saber dar las entradas y en dirigir esas joyas del repertorio con el brío y el mínimo que merece. Gracias, maestra. Muy bueno. Precisamente yo creo que esta fotografía está tomada de una función que Manuel Lagos os invitó a hacer en Almagro. Sí. Donde podemos ver de izquierda a derecha al director Ángel Fernández Montesinos, a mi madre, la maestra Marco, Paco Valladares, Milagros Martín. Esta es María José, sí. María José Alfonso, mi hermano, Rafael Lledó, la mujer de la derecha, tiene buen porte, pero no la conozco, no sé. Bueno, lo cierto es que esta la he puesto porque venía a colación de que esa pasión que Manuel Lagos, bueno, pasión, yo diría que admiración, que sentía por mi madre le llevó a que siempre que ha podido la ha programado. Esta, os comentaba al principio, y si esto no se cuelga lo veremos, veíamos al primer marido de mi madre, al maestro Font Sabaté, con su primer hijo, José María, y mi madre. Yo era la amiga, pero si fuera gorda. Bueno, sí, si os habéis dado cuenta, cuando ha dicho mi hermano antes que mi madre queda viuda de 4 hijos de 2, 3, 5 y 7 años, o sea, era una producción en cadena, aquello que tenía, que yo no sé cómo le daba tiempo a seguir con la música. Pero es que ella, que venía de una familia dedicada a la música, su padre era el tenor y también director de escena Mariano Marco. Y dentro de los hijos que tiene, todos tocan de alguna manera el mundo del teatro, aunque profesionalmente se acaben dedicando 2. El que vemos en la pantalla, que es Eugenio Mario Marco, que está aquí al piano, y la maestra Marco. Tenemos aquí unas fotos que son para el gran recuerdo. Mi tío con esa manera de coger la batuta, esa que era característica, porque mi tío llegó también, bueno, estas cosas que decimos ahora, finalmente los 2 han fallecido, no hay nadie de sus familias, lo podemos decir. Decían
que si mi madre hubiera tenido el carácter de mi tío, hubiera hecho la misma o más carrera que él. Pero mi tío era bastante más diplomático que mi madre y sabía contenerse. Entonces, aún así, y para no abordar a mi tío más adelante y no restarle protagonismo a la homenajeada, me han llegado, yo no tuve la oportunidad de ser dirigido por él, porque tal y como hablábamos antes, off the record, con Antonio Mengual, con el director de escena y empresario de Zarzuela, me decía que él había conocido a mi madre a través de mi tío, porque mi tío dirigió, entre otras cosas, además del Teatro del Liceo, dirigió el Teatro de Ópera de Las Palmas y dirigió también las producciones de los festivales de España que llevaba don José Tamayo. Él entra a conocerla, como me comentaba Antonio, y le dice: tienes que conocer y contratar a mi hermana. Pero siendo el diplomático, todo hay que decir lo que es de esa saga de directores que eran un poquito, como digo yo, como Karajan. Son directores musicales que hoy en día ya no los hay porque la figura del director musical ha quedado, o el director de orquesta ha quedado, digamos, un poquito más amalgamada y han perdido ese gran peso que tenían. Y por decir que si mi tío era diplomático, solamente os voy a referir una anécdota que me cuentan a posteriori, que en más de una ocasión, dirigiendo en el Liceo, por ejemplo, se encontró ante una solista o un solista que no se sabía su parte y que cuando ya estaban con los ensayos de orquesta y seguía sin sabérselo, pues decía, de repente paraba un concertante o lo que sea y arrancaba esa página, arrancó la página de la partitura y dijo: y esto ya lo tocamos cuando se lo sepa el solista. Todo esto deteniendo el ensayo. Bien, él era el diplomático de los dos. Algo has presenciado, ¿verdad? Bien, aquí tenemos esta fotografía que, ante la distancia, paso a leeros, porque es una fotografía que dedica mi madre a su maestro, a José Font Sabaté, en la que dice: a José Font Sabaté, mi maestro y alentador en el estudio del piano, la composición y la dirección, dice, gracias a los cuales me han dado suficiente fuerza y he podido debutar como directora de orquesta a los 17 años. En el día de mi debut puedo decirle esto: tendré presente sus consejos todos los años de mi vida. Su discípula, María Dolores Marco. Esto está fechado el 4 de octubre del año 53. Por eso tenemos muy claro cuándo debutó mi madre. Aquí tenemos fotos de mi madre en unas épocas, hombre, con Evelio, donde empieza a coincidir con tenores que han sido figuras de la lírica durante muchos años. Este es el caso de Evelio Esteve, que están aquí, partitura en mano, y es un robado de algo que hacía muy frecuentemente mi madre, ¿no? Que es que o bien antes de empezar o incluso entre el primer acto y el segundo, lo que hoy se consideraría pues un poco no es el momento de decirme nada, mi madre no tenía ningún reparo en abrir la partitura, en este caso por lo que veo de Luisa Fernanda, y decirle: mire, esto es así, cogiendo muchas veces la mano del cantante para marcarle el compás como viera que no medía correctamente. De hecho, se ve que Evelio está ahí medio vocalizando algo, ¿no? O sea, alguna frase que no le entraría bien. Y a mí me gustaría que tras estos inicios pasaras a decir esta segunda parte para que entendamos estas nuevas... Dice, en 1965 la maestra Marco inicia sus giras por Latinoamérica con la compañía Faustino García. Eran ausencias dolorosas ya que tenía que separarse de sus 4 hijos y dejarles durante periodos de muchos meses. Los 4 pequeños se quedaban con sus abuelos Amelia y Mariano. En aquellas largas giras la maestra trabajó con artistas como Tomás Álvarez, Evelio Esteve, Rosa Abril, Luis Quirós, Celia Langa.
Amparo Madrigal, que lo tenemos aquí presente. Dice, y es en Lima, Perú, donde conoce a quien sería su segundo marido, Pedro Lorenzo Moncloa, un gran aficionado a la lírica. Él, mi padre en este caso, tenía comprada la butaca número 1 de la primera fila para todas las funciones de la temporada de zarzuela que se representaba en el Teatro Segura de Lima, que hablamos de más de un mes de funciones, o sea, para todos los días tenía su butaca detrás de la maestra. Estaba sentado justo detrás de la joven directora, dice, y claro, no podía ser de otra manera que en el año 1967 la maestra Marco llevaría por fin a sus hijos a vivir con ella, estableciéndose durante los siguientes 4 años en Lima. Allí, fruto de su nueva relación, tuvo a su hija Graciela Moncloa, que actualmente es soprano del coro del Teatro de la Zarzuela de Madrid, a su sexto hijo, Lorenzo Moncloa, servidor, tenor y director de escena. Dice, pero a los pocos años y debido a la convulsa situación política por la que atravesaba el país, Pedro, el marido de la maestra, es encarcelado. Es entonces cuando ambos deciden que lo mejor para la familia es que ella, junto con los 6 hijos y uno que ya venía de camino, otro servidor, pues abandonen Lima. En septiembre de 1971 se trasladan a vivir a Barcelona, donde nacería yo meses después, que soy Pedro, pero ya saben que me trabajo con Marco en referencia a mi madre. Bueno, pues ya... Y a mí me gustaría rescatar de esa época estas imágenes. Vemos en la pantalla a mi padre, a Pedro, a su hija pequeña, que había nacido en Perú, que es Graciela, y él manda a traer parece el virrey de las Américas. Le recupera de España, lógicamente, los hijos de mi madre para que se instalen en Perú, y por eso en esta fotografía, que está hecha en Perú, vemos a José María, a María Dolores, con sus eternas gafitas, y a Montse. Y aquí la tenemos ya dirigiendo en esos teatros de los mundos de Dios. Aquí tenemos a las pequeñas que ya se iniciaban en los mundos artísticos, y tenemos a Amelia, a Montse y a Mari. ¿Cuál es quién? No ha cambiado, sí, Amelia, no ha cambiado. Amelia a la izquierda, centro Montse, derecha María Dolores. Este es el barco que me parece que se llamaba el Verdi, donde ella... Y esto me decía mi mujer, Evila Cardeña, que es soprano, y cuando vio esta foto me dijo, eso sí que es un ramo de flores, a ver si aprendes a regalar. Y es que realmente, cuando mi madre va a Latinoamérica, como os decía, esa figura del director de orquesta tenía una importancia como para que efectivamente se le agasajara de manera especial, incluso por encima de figuras de la lírica como las había en aquel momento, ¿no? Y claro, este era uno de los ramitos pero bueno, es que ahí las flores son más baratas. Aquí tenemos en alguna recepción, tenemos a mi madre compartiendo un vinito con Evelio Esteve y Rosabril, su mujer y soprano. Aquí está, se ve una banda, o al menos los 2 trombones, y ella está recibiendo los aplausos de la gente. No sé. Aquí tenemos a mi madre, que se ve que hoy sería una foto de un posado con un tipo vestido de algo autóctono, de algo así como muy originario. Sin embargo, ella en esos momentos era el andino común. Aquí ella también posando con otro mini ramito de flores que le regalaron. Y fijaos, ya lo digo por los amantes del teatro, con esos cestos enormes de mimbre que antes se utilizaban como única manera de llevar todo el vestuario y todas las cosas, ¿no? Con cestos de mimbre. Esta fotografía está tomada en su casa en Barcelona, en Marqués de Camposagrado 25, en esa terraza, y aquí ya se puede ver
ya nacido Marco, y está Monse con el bebé Marco encima, Chela tapada, María Dolores, mi madre sujetándome a mí. Aquí tenemos a Rosa Abril, que se ve que mi madre le estaría diciendo, fijaos la casa de Rosa, mi madre le estaría diciendo ahí, has fallado en aquella corchea. Le está mirando con una cara bien. Y Amelia o alguien que me diga quién son los dos, el tenor y el roque. El de la izquierda puede ser don Pablo. Sí. ¿Y Bermúdez el que se agachaba? Bueno, bien, gente, aquí tenemos a mi madre también en ese barco, esa travesía que hizo en más de una ocasión. Aquí en Barcelona, creo que esto es Barcelona, con Monse, con Mari. Aquí ya se junta para aquellas personas que muchas veces nos preguntan por esa hermana que siendo Moncloa es como también hija de mi madre. Aquí podemos ver un poquito, para explicaros, aquí está mi padre, que era casado con mi madre en segundas nupcias. Y mi padre era padre de 6 hijos con esa primera mujer. De tal manera que nosotros, los 3 últimos, sentimos que somos 13 hermanos. Y 7 hijos de mi madre, más 6 de mi padre, con los que tenemos relación total y fluida. Y de esos hijos, a pesar de que alguno más tenía muy buena voz, la que se dedica al mundo del canto, asesorada por mi madre, es Catalina Moncloa, hoy integrante, aunque está a punto de jubilarse, integrante de los coros nacionales, y una soprano que hizo una gran carrera, pero que bueno, un poco por mantener el trabajo fijo que daba en los coros nacionales y también por su situación familiar, puesto que era madre de 3 hijos, decide abandonar esa carrera solística, a pesar de haber llegado a cantar Rigoletto con Alfredo Kraus y Lucia de la Memur, etcétera, etcétera. A pesar de eso, pasa a quedarse más tranquila dentro del coro nacional, pero muchas veces, mucha gente no la vincula como entre comillas, hija de mi madre, y se extraña cuando sí es hermana nuestra. Es Catalina Moncloa Dextre. Pero llegó a vivir con mi madre y en la misma casa, etcétera. A recibir las mismas broncas, a montar... Sí, como tal hija. Eso igual, ¿no? Porque yo recuerdo de dar una clase, mi hermana Catalina, los que la conocen, es pequeñita, morena, así muy gitana, ¿no? Y entonces, yo recuerdo una anécdota, perdonad el chascarrillo, de entrar... Yo cada vez que venía a una clase, y más que un hermano, yo me metía y con 15 años estaba escuchándome y mamando toda la sabiduría que escuchaba por boca de mi madre. Y yo recuerdo de que llegó Catalina porque tenía que hacer una marina con el señor Antonio Mengual, y entonces llega, ¿no? Y dice mi madre, va a tocar, y se gira y le dice, ¡ay, Catalina! Mira, tú eres pequeña, y siendo pequeña no puedes ir vestida con zapato plano. Entonces, por favor, ponte tacones, porque claro, llegarás a cantar la marina con Amengual y el tenor te saca la cabeza y media. Entonces, bueno, pues ella... Pero, lógicamente, esto era mi madre. Si no, el que no la... Perdón, yo quisiera hacer un inciso, ya que estamos de nuevo en España, que mamá consiguió que Catalina Moncloa debutara 3 títulos seguidos, que son Doña Francisquita, Marina y ya no sé si la Taberna del Puerto, sin ensayar con la compañía en el teatro de la compañía de Faustino García antes de venir a España. Y debutó Catalina Moncloa con 15 años sin haber hecho nunca nada, gracias a que mamá le enseñó en casa cómo tenía que hacer la función. Sí, y aquí escucharás este tono, y te dará la orquesta, ¿no? Seguido los 3 títulos, Marina, Francisquita y Taberna del Puerto. Ahí queda eso. Sí. Y es que la educación de mi madre, salvo conmigo, que me la tomaba un poquito a risa, bueno, yo es que me tomo todo a risa, pero era una manera de enseñar un poco global. Ella no te daba, como un maestro repertorista que te enseña el repertorio, o como un maestro de canto que te puede hablar del repertorio, pero que incide en la técnica. Ella, que por la que la titulación lo exigía, ella hizo, dentro de sus estudios oficiales, ella estudió toda la carrera de canto con una soprano búlgara o algo así que estaba en el conservatorio del Liceo, y hizo toda la carrera de canto. Entonces, cuando ella te montaba un papel, ella lo montaba globalmente.
te decía técnicamente cómo tenías, te ayudaba, te decía cómo tenías el estilo propio de la zarzuela, te decía cómo tenías que hablar, te decía cómo iban a reaccionar tus compañeros contigo, te decía quién de la orquesta te daba el tono en ese momento para que tú estuvieras pendiente. Era una manera de abordar las obras tan concienzuda que verdaderamente, si no era así, la verdad es que aún con el potencial que ha tenido mi hermana Catalina, era imposible que nadie salga al escenario sin ensayar y debute 3 obras. Y esto era gracias a la manera de enseñar que tenía mi madre. Volvamos a este bloque para ver cómo aquí en el Teatro Colón hoy Faustino García presenta Los Gavilanes del maestro Guerrero, con el debut de la famosa directora de orquesta María Dolores Marco, única en el mundo. Aquí la tenemos a todos sus hijos y ved que está aquí también Catalina, ya aparece con estos hijos, ¿veis? Está María Dolores, Chela, yo, Amelia, Monse y Catalina, que es lo que os decía, que pasa a ser una hija más de mi madre por esta pasión que siente por cantar. Más fotos en el barco. Esta es una foto, durante muchos años ha sido la foto promocional de mi madre, y a ver si luego aparece. Fijaos en el moño, solo os digo esto. Fijaos en el moño, ¿vale? Bien, esta foto está en mi madre en el año 58, con los pequeños. Aquí es que, como os decía, que mi madre nació en esa familia de artistas, pues la vemos aquí ataviada de algo de escena que hiciera en Barcelona siendo jovencita. Vuelven a ser los 4 de Barcelona. Aquí la tenemos en uno de esos lagos inmensos que hay en América del Sur, en compañía de mi padre. Y mi padre se hizo muy amigo, lógicamente, al ser mi madre muy amiga de Belio Esteve y Rosa Abril, mi padre también se hace muy amigos de ellos hasta el punto que son los padrinos de mi hermana Graciela. Tenemos a Amelia, que ya se incorpora rápidamente, muy joven, no sé si 14 años, ¿no? 13. Con 13 años se incorpora ya al mundo de la zarzuela. Y fijaos aquí estas cosas que pasaban en aquel entonces, ¿no? Os leo porque esto es toda una serie de pancartas que colocan los aficionados en el teatro. Os leo: la peña zarzuelera María Dolores. Ya le hicieron una peña. Feliz cumpleaños María Dolores. La peña zarzuelera, Una imagen de ella con una imagen de ella con un pentagrama, le coloca el día de su cumpleaños, van al teatro y le colocan toda la barandilla primera para felicitarle su cumpleaños. Aquí con mi padre, vamos a adelantar un poquito así. Esto es cuando tiene que irse, es una foto que a mí me produce cierta tristeza, porque es cuando ella se va en el Verdi a Lima y deja eso es con su padre, y deja a su familia en Barcelona. Una de las fotos con su característico moño. Aquí ya la vemos sin el moño y voy a hacer un alto por si entramos en este capítulo. Esto es, os vuelvo a decir, igual que ella, siendo muy jovencita, le suben a las tablas para hacerse como artista, ella le inculca eso a sus hijos y por eso, como decía Amelia, que debutó a los 13 años, aquí vemos también a mi hermana María Dolores, vestida de lagarterana, vestida y para salir al escenario. Mi hermana María Dolores, que por otro lado fue de las primeras que abandonó las tablas para dedicarse a la producción. Más fotos con mi padre, aquí con Evelio Esteve y... ¿Este es don Pablo? Sí, creo que sí. con Tomás Álvarez. Esto es Tomás Álvarez, supongo, haciendo el puñado de rosas. Aquí es... Bueno, esta no la comentaremos para... Esto es una postal que le manda Mari en el año 79 a mi madre, porque claro, imaginaos aquellas épocas que tu madre tuviera que irse a Latinoamérica y no hacer 1 o 2 semanas, sino hacer 5 o 6 meses de trabajo
y no pueda estar con sus hijos. Entonces era muy duro. Yo recuerdo que los domingos que nos bañábamos, no sé si porque entre semana no nos duchábamos o porque no había tiempo, pero los domingos recuerdo que nos bañábamos, llenábamos la bañera, y entonces yo recuerdo que me gustaba meterme en el agua porque oía como un rum rum de la maquinaria que hubiera en los baños o lo que sea del edificio, porque a mí ese rum rum yo pensaba que ese era el rum rum del barco que traía a mi madre de vuelta. Y aquí ya empezamos a incorporarnos, digamos, sus hijos. En este caso ya, si antes hemos visto a Mari que estaba, digamos, vestida para escena, aquí ya vemos a Mari que ya está haciendo producción, a Monse que estaba en el coro del Barberío de Lavapiés, Amelia haciendo la paloma. ¿Esto puede ser, Antonio, con tu compañía? Esto es diciembre del... Y en el Monumental. 80 y... Teatro Monumental. 8. Barberío de Lavapiés. Barberío de Lavapiés. Entonces... La Meneses primer elenco y su hermana también haciendo la paloma. Sí, eran las tres palomas. Ana María Mengual, Josefina Meneses y Amelia. Y fijaos también que ya se incorpora a la escena Graciela, ya que nosotros tres no habíamos vivido con mi madre, porque mis padres se separan en el año 75, 76, se separan, y nosotros, ante la dificultad que tenía mi madre de poder quedarse, ya no con los 4 que ya, digamos, eran adolescentes, sino con los 3 más pequeños, nosotros nos quedamos con mi padre. Entonces, hasta que tenemos 17 o 18 años, que ante la bondad de la vida con mi padre decidimos ir corriendo a vivir con mi madre, que nos ilusionaba bastante más, y eso nos hace que mi madre pues enseguida nos enseñe canto, y aquí la primera que entra a formar parte del coro de Antonio Amengual, la Compañía Lírica Española, es mi hermana Graciela, de esos 3 últimos. Pero yo aparezco allí, y entonces, como apareciese un poco de repente, pues Antonio, que siempre ha sido una persona generosa, dijo: pues maestra, no se preocupe, algo le daremos al chico. Y entonces dice: venga, pues tú crees que puedes descargar camiones. Y digo: yo sí. Y me pongo a hacer eso, me pongo a hacer sonido, y finalmente, en invierno, ya te digo, tiene esa generosidad de decir: mira, Lorenzo, hay un hueco para ti. Hace falta un cañonero, y entonces en esa fotografía aparezco, porque en esa temporada estoy llevando el cañón de las luces. Bien, aquí está mi madre en una pose muy natural, en su camerino de la maestra Marco. Pero dejadme... Se estaría sujetando el mono. Dejadme, porque esto no quiero ir más para atrás. Sí, me gustaría que escucharais, porque hay personas que nos han dejado recuerdos de ella. Voy a poner lo primero a dos personas que son muy queridas hasta por mí, que no coincidí con ellos, pero se hablaba tanto de ellos. Eran los Papitos. Los Papitos eran 2 artistas argentinos. Bueno, sí, es como hablo ya todo en pasado. Son 2 artistas. ¿Eran artistas entonces? Y ahora son felices jubilados. Que siguen vivos los Sí, muchachos. efectivamente. Hombre, porque han hablado. Sí, han hablado. Los que están han hablado, porque si llego a conseguir que hablara uno muerto, hubiera sido la repanocha la conferencia. Qué bueno. Perdón. Entonces, los Papitos eran de esos artistas que se hacían querer no solamente por esa bondad y esa generosidad que demostraban trabajando, sino porque eran capaces de hacer cualquier cosa ya en el escenario y hacerlo todo bien, por su gran amor por la zarzuela, y no solo por la zarzuela. Vamos a ver si esto se engancha rápido y les escuchamos. Ay, no sale. No sale allí. Es que no sale por ahí.
Si no sale por ahí el audio, no lo vais a escuchar. ¿Podéis avisar a ver si hay alguna manera de que se escuche por algún sitio? Vamos a ver. Entonces, ¿Tiene volumen? Puedes... sí, pero es que está saliendo solo por aquí. O sea, aunque yo suba allí, está a tope. Pero solo sale por aquí. ¿Podrías hablar de esa temporada cuando se traslada a vivir en el 73? Sí. Mi madre se traslada a vivir a Madrid en el año 73 y compagina temporadas por España con giras por Latinoamérica, con la compañía Isaac Albéniz, del empresario Juan José Oane, y cuya dirección artística corría a cargo de Ángel Fernández Montesinos, estuvo 10 años. Es ahí donde coincide, como hemos visto en las fotografías, con artistas como Mari Carmen de Camp, Pilar Abarca, María Dolores Travesedo, Fernando Carmona, Antonio Lagar, Martín Grijalva, Pedro Farrés, Rafael Castejón, Pepa Rosado, Domingo Cedrés, la ya mencionada Amparo Madrigal, etc. La maestra debuta un poco más tarde en el Teatro La Zarzuela de Madrid en 1975 con la célebre opereta La Viuda Alegre, a la que siguieron Doña Francisquita, Rosa del Azafrán y Corte de Faraón. Era normalmente invitada por las orquestas sinfónicas de países de habla hispana para dirigir y enseñar nuestro género lírico, y fue contratada en alguna ocasión en Estados Unidos para impartir clases magistrales sobre dicho género. Como pianista desarrolló una interesante labor como acompañante de solistas e impartiendo clases de canto y repertorio a gran parte de la profesión. Sí. ¿Está máximo? Sí. No, solo sale por aquí. Tienes el micro inalámbrico, igual se puede poner allí y sacar algo. Es una lástima porque tenemos distintos... Pero si es que vuestra reacción no lo reproduciría aquí. El problema está de aquí para allá. Ya, pues queda para la siguiente conferencia. Me vais a disculpar, pero quisiera agradecer aquí lo que no vais a poder escuchar, que son unas palabras muy bonitas, ya diré todo, de Santiago, de los papitos, que verdaderamente sentían veneración por ella y que coincidieron en muchísimas actuaciones en Latinoamérica y también en España. También ha dejado unas palabras Paco Cuenda, que nos... La recuerdo bien esta porque me ha hecho gracia, porque decía... espera, si me vas a decir los nombres y si consigo... Me voy a poner allí, porque si consigo recordar un poco lo que dice, me pongo aquí para que me escuchéis mejor. Paco Cuenda decía en su audio, el Paco Cuenda es hoy en día, y desde hace bastantes años, el digamos, organizador de orquesta, lo que antiguamente y los antiguos llamamos archimaga, que es el que se encarga de montar las orquestas. Él debuta siendo muy jovencito y entonces le llama mucho la atención que mi madre, dirigiendo, por ejemplo, con un violinista, Marcelino, que yo llegué a conocer, ya muy mayor, pero yo llegué a conocer, y decía: Marcelino, ¿qué está usted tocando? Por favor, no sé cuánto y tal. Y entonces el hombre decía: Dios mío, esta mujer, menuda bronca le ha echado. Y entonces de repente terminaba el ensayo, terminaba la función, y decía, y estaba Marcelino con otros músicos tomando, hablando, charlando, lo que sea, y decía mi madre: venga, Marcelino, vayámonos al bingo. Enebra. Decía, Enebra. Y entonces, claro, el hombre se quedaba un poco extrañado y dice: pero si es que le ha echado una bronca que era su enemigo. Y ahora, y decía Paco, dice: yo no sé si se iban al bingo o no. Dice, pero lo cierto es que me llamaba mucho la atención porque, claro, al último que yo esperaba aquella noche que le dijera que le acompañara al bingo era a este hombre. Dice, y es que al final, poco a poco me di cuenta que había
la maestra Marco en el trabajo era una mujer exigente, lo cual al final agradecíamos todos mucho, y sin embargo, cuando terminaba, era una persona amiga de sus amigos y con ganas de vivir y de confraternizar. Dime el siguiente... Miguel Pérez. Bueno, es que Miguel Pérez ha dejado unas anécdotas que yo creo Que son auténticas porque soy yo. sí, te iba a decir, que las vamos a dejar para el momento... Déjalo cuando quieras. Para el momento chascarrillo, porque ya que estás, prefiero que las cuentes. Dime demás. Lupe Sánchez. Bueno, Lupe nos ha dejado un par de anécdotas, pero voy a decir algo que era un poquito el sello de mi madre, digamos que comentamos entre los artistas que tuvimos la ocasión, especialmente yo, que siempre fui el más tarambana de los hijos, pero que tuvimos ocasión de compartir con los demás, ¿no? Y entonces Lupe nos deja una de sus anécdotas, es que debutaba, precisamente, creo que era contigo, no sé si era El puñado de rosas o... Vamos, yo debutaría con ella, pero Lupe no creo que debutaría. Lo cierto es que llega el descanso... Lo conservo muy bien. Ella debutaba el puñado. Puede ser, el Sí, título, debutaba el título. ella debutaba el título, sí, no, la obra no. Debutaba el título El puñado de rosas, y entonces en el descanso se acerca, se cruza con mi madre y le dice: maestra, dice, creo que me he equivocado varias veces, ¿no? Dice, no se ha equivocado varias veces, no se sabe la obra. Y un poco, a mí es un poquito también lo que me chocaba, ¿no? Porque voy a contar una muy corta mía, en la compañía de Antonio, por la que tantos hemos tenido el lujo de pasar, ¿no? Yo quería contar una anécdota que voy a contar, hablando de Antonio. Sí, voy a decirlo ahora que no está tu mujer y no nos escucha. Yo recuerdo una función que yo ya hacía un papelito con vosotros, y entonces yo estaba en la primera fila solistas en una esquinita, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre salía a solar la penúltima, recibir los aplausos y luego entraba usted, ¿verdad, don Antonio? Y recuerdo de entrar, le coge la mano, y dice: uy, la americana más fea tienes, Antonio. Una de cuadros, que tenías una de cuadros, ¿no? Y le contestaste: me la ha dicho mi mujer que me la ponga. Vamos, que no se cortaba nada, la diplomacia Era una gran diplomática. Y decía que esa exigencia por el resto, igual que Lupe le dijo, cometió unos errores, y ella directamente la calificó que no se sabía la obra, claro, a mí me lo hacía cada función, porque yo me lo aprendía casi todo. Casi todo. Pero cuando llegaba lo difícil había que estudiar mucho más. Y esto ya no me costaba un poco, lo de estudiar más. Entonces yo recuerdo una Luisa Fernanda, y entonces Antonio, que siempre me valoró mucho, dijo: a ver, los variadores, salgan ustedes, nos ponemos. Y entonces decía Antonio: venga, pues Lorenzo, el primero aquí con la vara, y salíamos el coro, nos poníamos en una U para que el barítono cantara en el centro. Y entonces los variadores tenían un momento, yo cuando empecé cantando en la voz de los barítonos, y había un momento de la voz de los barítonos que tenía dificultad para afinar, ¿no? Y yo digo, bueno, pues luego escuchando a los demás, yo ya lo saco. Y llegó ese momento para cantar, claro, encima Antonio me ponía el primero, demasiado cerca de mi madre. Y cuando llega esa segunda parte del coro de los variadores, que yo, del cerandero, no los variadores, del cerandero, que yo ya empiezo así y apiano un poquito para escuchar al de atrás. Pero no lo oí lo suficiente. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que hice así un pequeño mutis por el foro cuando vi que empezaba a desafinar, y giré la cabeza para no mirar a mi madre. Porque efectivamente me pilló. Y entonces estaba dirigiendo y digo, tócate las narices. Digo, no sé si llevaba 26 músicos, Antonio llevaba 30, 26, no me acuerdo, 24 de coro, la figuración, que a lo mejor también hacía ruido, y me tiene que pillar a mí que no he afinado. Y es que tenía muy buen oído, esa mujer. Y entonces, claro, yo le decía a mi compañera del coro, digo, ¿está mirando? Y dice, sí, y no para de mirarte. Porque desde ese momento que mi madre pillaba a alguien que había hecho mal, la obra era, con los brazos seguía la obra, pero con la vista te seguía a ti.
Ella daba la entrada, alguien tenía que cantar y hacía así. Pero no te dejaba de mirar hasta que no te echaba la bronca en directo, en vivo y en directo. Eso sí que era un reality show. Por supuesto, yo sabía, estaba terminando y había metido la pata justo al final. No se le iba a olvidar. Con lo cual, lo que hice, que nada más terminar los saludos, me fui corriendo al camerino, cogí mi ropa de calle y me fui a cambiarme a un pasillo lejano. Y entonces, claro, yo oía y entonces se oye. Llega. Chicos, Lorenzo, que salga. No está, maestra, no está. Bien, allí con la partitura de la Luisa Fernanda para hacerme ver dónde me había equivocado, que yo lo sabía perfectamente. Y yo, claro, yo cambiándome en otro sitio y esperando. Bueno, y la mujer esperó y esperó, se fueron los del camerino, ya se fue no sé cuánto, y cuando salían, y yo allí al lado, dice, tu madre te está esperando. Digo, sí, pues que espere, porque yo ya me he cambiado. Y ya se fue la mujer, porque sería la última del teatro, y entonces ya luego, en esas giras buenas que teníamos con la CLE, con la Compañía Lírica Española, pues luego nos íbamos a tomar algo con el coro, y por supuesto yo también. Así que yo ya aparecí a las 5 de la madrugada, volví por el hotel, donde mi madre estaba jugando al póker con pues gente como José Luis Cancela o Mario Rodrigo o lo que sea, Alberto Agudín, no sé cuándo. Sí, y entonces las partidas eran después de la función hasta las 5 o 6 de la mañana. Y entonces pasé por allí y digo, bueno, ¿cómo va la partida, Lorenzo? ¿No te sabes la Luisa Fernanda? Digo, sí. Digo, pues mira, he venido para estudiarla. He venido para estudiarla, mamá, he venido, los demás siguen de copas. Y entonces digo, pero como le gastaba esas chuflas, a mí me perdonó lo que no le perdonó a nadie. Vamos a ir con más fotografías. Vamos. ¿Cierro? Sí. Vamos a ir. Perdonadme que algunas empezaré a pasar un poco más rápido, porque si no... Yo espero que aparezca la del moño, por lo que os comentaba del moño. Bien, aquí tenemos de nuevo a mi madre en el Teatro de Comedias de Almagro, en ese concierto que antes, con Paco Valladares, etcétera, Milagros, Lafayette, etcétera, y mi hermano, que tuvieron. Esta fotografía es porque son los 7 hijos en estos momentos donde hemos dejado la vida de mi madre de los años 70, y aquí podemos verme a mí nada, no he cambiado nada. A la izquierda, mi hermano José María, Amelia, Monse, Chela, mi madre, que debía estar diciendo, chicos, saludar. Y entonces como mi hermano, que tendría ahí 5 o 6 años, como mi hermano se ve que no entendía muy bien, y dice mi madre, levanta la mano para saludar. Y mi hermana María Dolores. Con mi madre es que o entendías las cosas porque te las explicaba, o las entendías porque narices. Bien, dirigiendo aquí, no sé qué foso sería ese. Cuéntanos. Parece el Teatro Alzarcón. Sí. Vale. En esta nos vamos a detener aquí por 2 motivos. Uno, porque esto se ha parado. Y otro, sí, es que no lo entiendo porque si va bien. Bueno, en el año 86-87, corrígeme Antonio, 86-87 mi madre empieza a trabajar para ti. No, yo creo que fue antes, porque yo creo que fue antes porque el 87 ya fue el barrio de la piel y ya... No, yo
sería el 86 o Entonces, así. Yo no me acuerdo la fecha exacta. No ¿Y nos me- puedes contar no alguna anécdota que te impactó? como la del americano. Cuéntala. No, tú, por favor, sí. Pero ¿cuál quieres que cuente? La que tú consideres. Si empiezo, cenamos aquí. Estuvo contigo, pues, 15 años. Algo así, 14 o 15 años. Pero la primera anécdota, para que yo diga que tu madre tuvo 14 años, la primera anécdota es que yo, de quien era admirador, amigo y adorador, era de un tal Eugenio Mario Marco, que por cierto es hermano de Dolores, y que también era un director pobrecito, solo dirigía en el mundo entero y luego salía a la derecha. Éramos muy amigos hasta el punto de que le decía a mi mujer: oye, a mí si me invitas a comer me haces espagueti, no me vayas a hacer eso, porque le hacía comidas buenas. Y decía: pero qué buena, yo quiero espagueti. Bueno, y me decía: tú tienes que trabajar con mi hermana. Y yo le decía: mira, Eugenio, tú y yo nos queremos mucho, somos muy amigos, pero es que a mí no me van las mujeres directoras. O sea, yo no me puedo pelear con una mujer porque no estemos de acuerdo, y con un hombre sí. ¿Qué le vamos a hacer? Luego tu tío pues, cayó enfermo, y de las últimas cosas que me dijo es: contrata a mi hermana, hombre, contrata a mi hermana y prueba. 15 años, lo habéis hecho, probé 15 años. Bueno, Entonces, sí, fue una relación intensa Eso, que éramos eso. fe de ella. eso no tiene nada que ver con que tenía un carácter, que quería. Vamos, me dominaba a mí, que ya es. Me dominaba. Tela. Fueron unos años muy buenos y muy felices. Y de las anécdotas que yo puedo contar indirectamente de vuestra familia, es que, hijo mío, habéis sido una familia de guapos y de guapas ajustantes. Amelia, que tiraba de espaldas cuando tenía 20 años. Lo digo yo, ¿no? Perdón, dejadme que me vaya a ese tiempo porque si no. Monse, Catalina, todas son guapísimas, ¿sabes? Y yo no conocía a Lori. Me dice: tú tienes que llevarte de secretario y de gerente a la hermana de las Marcos, a la hija de la maestra Marcos. Y yo, que porque mi mujer no me dejaba nunca tener una secretaria guapa, había tenido unos callos enormes de secretaria, dije: pues venga, que venga inmediatamente. Dice: tiene que ser mañana porque si no la contratan, que acaba de llegar de América y la contratan en no sé dónde. Dice que sí y se viene mañana. Y dije que sí. Dice: ¿dónde va mañana? Y estábamos en Salamanca. Y yo tengo la mala costumbre de ir pronto al teatro por las mañanas. Y fui y me encontré a una joven normalita, no demasiado agraciada, allí sentada encima de unas cajas. Hola, ¿usted es Antonio? Sí. Yo soy su secretaria desde hoy. ¿Tú eres María Dolores? Sí. Bueno, pues esa María Dolores se tiró conmigo hasta que ella se quiso ir, toda la vida. Y todavía su hija últimamente me llamaba abuelo, o sea que por cierto no pude ir por enfermedad y problemas, no pude ir a la boda de mi nieta. Y como tengo otra nieta de la misma edad que todavía no se ha casado, ya no sé si llegaré a la edad de nieta. Pero eso de María Dolores es muy bueno. Pero luego María Dolores un día se puso enferma, no me acuerdo quién, una de las chicas de la compañía, y me decía: ahora no tengo tiempo, ¿cómo vamos a arreglar? Dice: yo me sé el papel, no se preocupe que yo me arreglo y me lo hago, ¿vale? Se preparó, y de pronto, oye, buscarme a María Dolores, que quiero que sea ensayar un poco, buscarme. Dice: María Dolores soy yo. Se había arreglado, se había pintado y era una belleza increíble. O sea, esto hablando con las hermanas, Lo cierto es que toda la familia, a partir de que mi madre entrara en la familia, ella
digamos que nos fue metiendo poco a poco, pero eso para nosotros siempre ha sido un gran hándicap, porque ella siempre nos exigía mucho más que a los demás y no nos dejaba pasar ni una. Y ahora digo que yo reconozco que era el más viva la Virgen, que sí que tenía algunos fallitos, algunas cosas, y que la toreaba bien, pero los demás no. Y es que la exigencia era tal porque ella lo último que quería es que dijera que cualquiera de sus hijos estaba allí por ser hijos de la maestra Marco. De hecho, tanto es así esto que me acuerdo que cuando, después de también unos cuantos años nosotros estar con la compañía de Antonio Mengual, fichamos por Antología de la Zarzuela y también, por supuesto, en estas cosas que hay en el teatro, de un ensayo nosotros dos solo para ver cómo, con mi hermano y yo, que ingresábamos en la Antología de Tamayo, y enseguida nos metieron ya un ensayo previo a la función y hacemos la función, y entonces cuando acaba la función se acerca uno del coro y nos dijo: anda, pues sí cantáis. Y digo, pues por eso estamos aquí. Y dice: no, es que nos habían dicho que venían los hijos de la maestra Marco y entonces hemos pensado que erais unos enchufados, que erais unos enchufados, que como erais los hijos de la maestra Marco, pues estabais aquí por eso. Ella, esto es que es algo inevitable un poquito en el mundo en general, en el mundo, ¿no? Ella siempre intentó luchar con eso, hasta el punto incluso que yo debuté como solista el día que dejé de ser dirigido por mi madre. Porque con mi madre no lo hubiera dirigido porque no me consideraba preparado. Bueno, y tenía razón, pero ya he dicho que yo siempre he ido al margen. Perdón, Lorenzo, ya que no ha venido Nieves de Sevilla, ¿por qué no cuentas con tu gracia cuando mamá te vio debutar como tenor en la compañía de Nieves Fernández de Sevilla? Los claveles. Sí, bueno, Ya que no ha venido, no ha podido, ¿eh? sí, un poquito en esa línea de mi madre, de esos comentarios así. Debuto los claveles. Mi madre pudo venir al debut porque entre las giras y las cosas, y cuando termina la función se acerca Nieves Fernández de Sevilla, conocida por todos como empresaria teatral también, además de nieta de autor, y le dice: ¿qué, maestra? Habrá visto qué le ha parecido su hijo, porque la gente acabó contenta con mi debut. Dice: ¿qué le ha parecido? Dice: que si llego yo a estar aquí no hubiera debutado. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Que no tiene vergüenza. Bueno, volvamos un poquito a recuperar esta maestra que, como veis aquí, y si no aparece luego la fotografía yo os la contaré con una anécdota, no dudaba sobre todo más joven, ¿no? Luego ya con los años quizá no tanto, pero más joven no dudaba en subirse al escenario y compartir escena aquí con un alumno y gran amigo, Domingo Cedrés. Y digo, aparecerá, me gustaría, voy a ir a los audios. Oh, qué lástima que no se puedan escuchar. No se escucha. Ya, pero es que se escucha muy poquito media, no va a merecer la pena. Es que Hay... es la anécdota, ¿eh? No sé, es que no hay micro. Sí, pero que no... no sé, que se escucha. Sí hay micro, sí. Lo que le decía antes, que ponga el micro ahí y se escuchará. Claro, un momento. No, pues sí. Voy a pedirlo. Gracias. Además es inalámbrico. O sea, Bueno, igualmente estamos hablando de una mujer ya que le quedan solo 15 o 20 años de carrera. Lo digo por la hora. Vamos a ver si nos traen un micrófono y le podemos así, porque hay dedicatorias que le han hecho distintas personas. Pero mira, Miguel, ¿por qué no sales a contar alguna de las que has dicho? ¿Cuál de ellas queréis? Porque... Empiezo por la primera y continuamos por la segunda. Ah, claro. Bueno, yo tengo muchísimas con ella, porque además yo aprendí a cantar gracias a ella. Yo no sabía cantar. Quítate la mascarilla, claro. Yo no sabía cantar, en mi juventud fui tartamudo, pero hice unas clases en el teatro... Perdón. En el Teatro Real, que hice unas clases de ortofonía, expresión corporal y tal, y se me colocó la voz. Entonces fui a hacer una audición con ella
y me llevaba Luis Quirós, que éramos muy amigos. Entonces, yo no sabía, ya te digo, cantar. Había mucha gente con partituras, con particheras, y a mí me daba miedo. Y me fui pegando para atrás, hasta que ya llegó un momento en que no me quedaba más remedio que hacerlo, ¿no? Y me dice, ¿y usted qué va a cantar? Digo, yo ahora mismo ni mi carro, maestra, lo siento, pero nada. Entonces ella me hizo que vocalizara con el piano. Y yo vocalicé hasta que se me rompió la voz. Cuando se me rompió la voz yo quise morirme, pero ella me animó. Me dijo, usted tiene la voz colocada. Digo, maestra, que no, que yo no he cantado nunca. ¿Por qué me ha engañado? Digo, que no le engaño. Ya le conté la anécdota de la fiesta. Y entonces el piano tenía una tecla rota y a mí la voz se me rompió por ahí. Cuando volvimos allá empezamos a los ensayos, porque al único que le dije en aquel día que estaba contratado era a mí. Cuando ya volvimos a los ensayos, yo cada vez que llegaba la mano de la maestra hacia la tecla rota, me callaba. Y un día me dice, deje usted la vuelta. Me doy la vuelta, sígame. Y cuando ya se me rompe la voz, había una octava por encima de aquella tecla. Y me dice, ¿cómo se vuelve usted a callar? Le corto el cuello. Es una de mis anécdotas favoritas de ella. Y la otra que es muy... Salió un día súper cabreada, salí echando humo en el Hotel Excelsior en Caracas. Y yo le digo, maestra, ¿qué le pasa? Que me han escrito una carta de amor. Y llevaba la carta arrugada en la mano, ¿no? Y le digo, maestra, pero una carta de amor no tiene por qué enfadarla. Y dice, sí, pero es que es de una mujer. En fin, hay muchas. Tengo muchísimas más. Como lo ha comentado, por eso he buscado esta fotografía, porque es Luis Quirós. Luisito Quirós, sí. Que tantas funciones hicieron juntos. Y a mí me gustaría, para que no quede en el tintero, porque es bonito, bien, voy a poner esta, no sé si estará la foto por ahí. A ver, un segundito, a ver si se oye. Anécdota sobre María Dolores Marcos. Creo que fue en los años 70, más o menos por allí, que ella estaba dirigiendo la compañía de María Francisca Caballer en la parte musical. Entonces hubo un fin de fiesta, como siempre se acostumbran a hacer, ¿no? Y ella, muy oronda, y una señora tan seria a la que todos respetábamos y veíamos como que si fuera una dictadora, por decirlo así, porque nada más nos hablaba con los ojos y a cada quien tenía que estar respetando su momento. Pues nuestra querida directora ha aparecido en escena con un tutú y zapatillas de ballet con su moñito recogido, maquillaje de bailarina de la época, y se ha puesto a bailar ballet como no tienen una idea. Nos hemos reído hasta el cansancio y ella muy seria hizo su papel de bailarina y terminó con una ovación que nadie se la imagina. Aquello fue grandioso. O sea que eso se tiene en la mente recordándose como que si fuera una de las mejores anécdotas que hay sobre María Dolores Marcos. Bueno, esto era Frank Mancilla. De Venezuela, que ha trabajado con Amparo Madrigal y con Miguel. Bueno, estamos llegando a la recta final y ya después del periodo de, como ha dicho Antonio, de 12-13 años con la Compañía Lírica Española de Antonio Mengual, pues un poco después ya se incorpora en 1991 a formar parte de la Compañía Lírica Amadeo Vives, que es la conocida de don José Tamayo, para el espectáculo Antología de la Zarzuela. Un año después, Tamayo prepara un nuevo espectáculo por encargo de la Exposición Universal de Sevilla. Durante ese verano del año 92, cada 1 o 2 semanas aproximadamente que hacíamos funciones en Sevilla, venía un artista invitado
a cantar bajo las órdenes de mi madre, que pasó Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Luis Lima, Pedro la Virgen, presenta aquí su hijo, Montserrat Caballé, María Bayo, y se ensamblaba con los solistas que ya aportaba la compañía, como eran Josefina Regui, Milagros Martín, Ascensión González, Antonio Ramallo, Antonio Dame, Rafael Lledó o Ángel Cárdenas. Todos ellos estaban arropados por el ballet de María del Sol y de Mario La Vega y con coreografías de Alberto Lorca. Bien, vamos a hacer una pasadita rápida para que reconozcáis a personas. Aquí tenemos, tiene toda la pinta de ser una marina. El barítono Domingo Cedrés, que está ahí, que ahora habrá Y Martín Grijalva, ¿no? También está por allí. Y Corrochano está detrás. Aquí esta es cuando está dirigiendo ella Antología de la Zarzuela en Japón. Con su currículum, que claramente se puede leer, aunque lo pusiera más grande, está en japonés. Y distintas imágenes que... Esta imagen anterior, si la puedes poner, simplemente voy a hacer una reseña muy cortita. Esto es con la compañía lírica Ruperto Chapí, del tenor Fernando Carmona, con la cual la maestra coincidió muchas veces con Fernando, y también coincidió a través de la compañía de Fernando con su hija Amelia, que tampoco era muy usual, porque Amelia estaba muy cotizada trabajando para el Teatro de la Zarzuela muchas veces. Y aquí estamos precisamente en una corte de Faraón que sirvió esta obra para el debut de otra de sus hijas, Montserrat Font, como directora de orquesta en el Teatro Alcázar de Madrid. Vemos aquí otra imagen de ella, vestida de escena, y con distintas producciones, como esta Antología de la Zarzuela con Alfredo Kraus, con la cual pretendía, ahora ya me da un poco de miedo, pretendía despedirme porque está en YouTube, para aquellos que queráis verlo. Es la Antología de Zarzuela que se hace para la Expo de 92, Expo de Sevilla de 92, y que ella dirige y arregla, etc. Él se consideraba un musical, el musical. ¿Lo consideraban ahí un musical? Sí, el musical que triunfa en el mundo. Pues que verdaderamente lo es. Claro. Y ella aquí, lo podéis ver en YouTube si queréis, ponéis Antología de la Zarzuela Expo y veréis la función que se hace con Alfredo Kraus, porque a la Expo de 92 de Sevilla vienen invitados todos los tenores españoles, Montserrat Caballé, etc. Hay distintos amigos que ella les tuvo un gran cariño, un gran aprecio, como era Leo, por ejemplo, Leo Jiménez. Tenemos a la derecha a Mari Carmen de Camp, tenemos distintas personas y más dirigiendo. Siempre hay un gesto serio, pero a veces, dentro de ese gesto serio, de repente, pues un buen día, subía, se disfrazaba y dirigía desde el escenario, durante la función, a los músicos de la banda de la Alegría de la Huerta. Bueno, ¿puedo decir una anécdota yo? Sí, venga. Sobre eso de los músicos. Con Mari Carmen de Campia, que me habéis nombrado, en aquella época los moños se llevaban grandes. Hicieron el juego de, en un momento determinado, en los aplausos, apareció Carmen de Camp con el mismo moño, la misma repecilla de perlitas. No se dieron cuenta que la que cambiaba y dirigía en ese descanso era de Camp, y mamá salió de músico arriba, con lo cual el show se quedó pasmado, porque estaba en el foso de espaldas, con el mismo traje de mamá, pero estaba arriba dirigiendo. Eso era en América. En Sudamérica, que se hacían maravillas en los fines de fiesta. Como bajar las pancartas con todas las letras de las sombrillas de Luisa Fernanda, los variadores o las inspiradoras, y darse la vuelta para dirigir al público. Que aquí Gustavo Zambaso lo adjudicó en el Teatro de Madrid por una copia hecha, vista de entonces de mamá en América. Perdón, ¿eh? Esta es una imagen digamos, más reciente, de los últimos años, de la maestra Marco, que la podemos haber conocido así. Bueno, yo me he colado ahí porque sí. Aquí le han echado para la maestra más, se ve que va a decir bonita, de su amiga, y no sabemos quién es. Aquí con los tres pequeños. Aquí ella, digamos que enferma de cáncer, y tras una operación que no terminó que no le impidió sufrir esta
esta enfermedad le hace ya dejar todo tipo de, digamos, intervención profesional, ni con su casa de Valladolid, que ella los últimos años dedicó, porque no le exigía el mundo profesional, a la que ella ya estaba cansada, con este grupo de la Agrupación Lírica de Madrid, de la Casa de Valladolid. Ella lo tomó como su manera de disfrutar todavía, de hacer zarzuela, con un grupo humano muy valioso que había en aquella época, y ya no solo a nivel personal, sino también incluso profesional. De hecho, algunos de esa agrupación salieron profesionales de la música. Ella finalmente, cuando le llega la enfermedad, decide también lógicamente dejarlo, y en un momento, en un pequeño lapso que las sesiones de quimioterapia le dieron un poco de respiro y le dieron un poquito de salud, conseguimos arrastrarla, invitados por el maestro Alberto Joya, también presente en la imagen, conseguimos que viniera al Café Viena, donde le hicieron un pequeño homenaje en el que cantamos, en este caso se aparece en la foto Marco. Y esa yo creo que fue de las últimas veces que ella tocó en público el piano. Esta es, os decía, la antología de la zarzuela de la Expo 92. Justo en esta fotografía está de la mano de Alfredo Kraus. Por contar aquí, por ejemplo, con Plácido Domingo y con mi hermana Graciela. Aquí en Japón, con unos cuantos músicos japoneses. Hablaba japonés así como el castellano y el catalán. Sí, ella se hacía entender muy bien en todos los idiomas. ¿Sí? Con la batito en la mano. Y a mí me gustaría, para que viéramos que está aquí con la compañía de Antonio Díaz Meraz, no sé cuál era el nombre, pero está Teresa Castal, está Pedro Peña. Esto creo que es en la Corrala, haciendo, yo creo que era Antonio, un verbena de la Paloma, y hacía mi hermano el Sereno, Alberto Godín, que hacía el tabernero, Miguel de Grandi, y Amelia haciendo la tía Antonia. Debutó y lo sigue haciendo la tía Antonia. Y aquí tenemos ese momento en el que el maestro Fonsabaté y su futuro marido le entrega a ella la batuta como signo de ya puedes dirigir. Este fue su maestro, y dice: afectuoso recuerdo para Dolores Marcos Eseras. Dolores, no te olvides de estudiar todos los días. Tu maestro te desea de todo corazón grandes éxitos. Instantáneas, aquí con amigos, familiares. Aquí con Alfredo Kraus y familia de mi madre, sus tíos. En la fama estoy pasando un poquito rápido para terminar ya. María Dolores es mi hermano que está. Y a mí me gustaría, aquí en Cuba, eso, Cuba no. Con Roberto Cazorla, mira, la Valderrama. Angelines Valderrama, tocando con Harold Michaelian aquí, nosotros. Mi madre era muy generosa. Voy a poner esto para que veáis. Somos nosotros dos, en aquellas épocas, esas giras con Antonio Mengual. Y el de atrás, que no le conoceréis de nada, es hoy en día el jefe de eléctricos del Teatro Nuevo Alcalá, es Fede Díez, que era un chico que estaba un poquito perdiendo el tiempo en su juventud. Y entonces nosotros le dijimos: ¿por qué no empiezas a aprovechar un poco el tiempo? Vente con nosotros de gira, y si hay un hueco te buscamos para que tú hagas cosas con Antonio Amengual, que era una persona que recibía y que además le gustaba tener trabajadores y gente nueva, ¿no? Y entonces terminaba, y este amiguete se apasionó tanto por el teatro que es que verdaderamente le apetecía estar más con su familia adoptiva, que era la nuestra, que con la suya propia. Tanto es así que veníamos de cualquier actuación, volvíamos a las 5 o 6 de la madrugada y le decía a mi madre, ¿a dónde vas, Fede? Y decía: a mi casa, todo apenado. Dice: anda, vente con nosotros, vente a la nuestra. Y ya cogía un hijo más en la familia.
en el Teatro Arriaga de Bilbao, pues se me ocurrió vestirme de momia, entonces cogí todos los rollos de papel higiénico que encontré y entonces en el descanso le hice la momia a mi madre y estas cosas son las que a ella cuando metía la pata pues le decían, es que no, hay que perdonárselo. Aquí con el hijo de Amelia, aquí distintos amigos que pertenecían a esa parte de la familia. El debut que decía mi hermano Marco, decía de mi hermana Monse en el Teatro Alcázar y curiosamente, la curiosidad de esta foto es que en primera fila, igual que en Perú, estaba mi padre en la primera fila, primera butaca, viendo el debut de Monse. Aquí ya os digo, mi madre haciendo, aquí debutando obras, jovencitos nosotros, y volvemos a ese balcón donde están los pequeños, Amelia, tal. Estoy haciendo... Y me gustaría, independientemente de contaros, que ya que no ha salido porque hay muchas más, pero no me voy a alargar más, lo del moño que os decía, mi madre tenemos un recorte de periódico donde dice la gran maestra Marco debuta no sé cuántos y de repente la foto de otra mujer. Y entonces hay escrito que pone mi madre, dice, esta no soy yo, y tacha la foto y dice, el empresario no ha querido poner mi foto porque dice que mi imagen es muy antigua, pues no le voy a dar otra. Y entonces ese carácter que tuvo ella y que además lo llevó no solamente delante de los pequeños, esa fuerza, ese imperativo con el que ella manejaba su lado profesional, no lo llevó solamente sobre los que son más fáciles de llevar, que son pues, el coro, los que tienen menos nombre, sino al revés, ella lo llevaba delante de todo el mundo. Contaré dos cortas anécdotas, una con Alfredo Kraus, que cuando va precisamente a ser dirigido por ella, le dicen, maestra, le dice el señor Kraus quiere que pasen la obra antes de verse con la orquesta, porque iban ya prácticamente al día. Sí, no hay ningún problema. ¿Puedes ir a su casa? Ningún problema. Y entonces va para allá y mi madre abre la primera pieza, el último romántico, y le dice al maestro Kraus, le dice, mire, maestro Kraus, cántelo como lo vaya a cantar. Tal cual lo vaya a cantar, usted y yo ya me encargaré de que suene así la orquesta. Y entonces el hombre dice, no, por favor, maestra, yo voy a hacer lo que está escrito en la partitura. Ah, bueno, pues nada. Entonces le acompaña y cuando termine la pieza dice, entonces, ¿es así? Y dice, sí, dice, déjeme que corrija al autor. Y se puso a escribir las cosas que Kraus no había hecho exactamente. Es decir, si esto se lo hacía a Alfredo Kraus, ¿no? Con todo el respeto que mi madre le tenía, igual como decía Antonio, ¿no? Que decía, es la única mujer que me ponía aquí en chiqueros, ¿verdad? ¿No? Pues era una mujer íntegra, que tenía como primera, digamos, ley es hacer su trabajo lo mejor posible y hacer que los demás lo hicieran lo mejor posible. Y de hecho, y ya con estos dos últimos audios, salvo que mi hermano quiera aportar algo más, dejaremos, cerraremos la conferencia, me gustaría poner dos audios. Uno de una persona que no ha tenido relevancia artística a nivel nacional porque es una simple corista, Ana Mari Carrillo. Ana Mari. Cuando en primera actuación que yo hice, mi madre decía, porque mi padre se metía en todo. Si de repente Antonio o cualquier otro director decía, vamos a hacer esto, pónganse aquí, y alguien no lo hacía bien, mi madre se levantaba de la silla, nena, te están diciendo que te pongas así. Yo recuerdo a esa Ana Mari Carrillo, una señora, bueno, en aquel momento era una mujer, que no me dirá 1,55, más buena que el pan, y de repente que no hace la indicación que le han hecho y se levanta del piano, se levanta, mira nena, que te pongas así, no como que estás, que no te enteras de nada, no sé cuánto. Yo, que era la primera actuación que hacía, me quedé
quedé impactado, Dios mío de mi vida, ¿dónde me he metido? Y es mi madre, no me puedo, es que cuando salga la sigo viendo. Sin embargo, a pesar de esa, digamos, podríamos decir que la gente Mi querida Meli, yo lo único que puedo decir de tu madre es su gran profesionalidad, el amor que sentía por la zarzuela, el amor que sentía por todos los que estábamos encima de ese escenario y por su equipo abajo en su dirección de orquesta. Sí que te puedo decir que para ella lo más importante de todo eran sus niñas y sus niños del coro. Ella quería que nosotros brillásemos como la primera figura del escenario. Y así lo conseguía. Era estricta, era severa, pero era la madre que todos hubiéramos querido a la hora de tenernos encima de las tablas. Sus niños y sus niñas del coro eran lo más importante para ella. Y ya te digo, quería que luciéramos como si fuéramos la primera figura. Solamente puedo decir esto, muchos besos, pasar un bonito rato y que os quiero, familia. Pues esta es esa, digamos, corista a la que yo vi zarandear el primer día y sin embargo el cariño que le profesó, que hoy demuestra, ¿no?, es el que un poco todos disfrutábamos cuando trabajábamos con ella. Y ya para acabar voy a dejar, y perdonadme a aquellas, que me perdonen aquellas personas que han mandado un audio y no lo vamos a reproducir, pero ya es un poco tarde. Sí. Sí. En directo, venga, una. Vamos, la penúltima entonces, cuenta. Claro, era la Verena de la Paloma, yo hacía la Susana. Y entonces era cuando el sereno le llamaba Francisco, era Pablo. Y Francisco, y cuando llegaba siempre corriendo, y siempre llegó tarde. Francisco, se mete, se le olvida de volver a salir otra vez a decir, siempre corriendo y siempre llegó tarde. Y tu madre así. Con la batuta. Y yo la miraba y mirábamos entre cajas si salía o no salía. Así. Y ella esperando porque enseguida tiene que atacar después de esa frase. Alguien le diría que te falta algo. Vuelve, asoma la cabecita, nada más entre las cortinas, no el cuerpo. Y así, mirando a tu madre, bueno, le dice, siempre corriendo, y siempre llego tarde. Y tu madre desde arriba, desde abajo, ¡y tan tarde! ¡Y tan tarde! Mira, yo en ese momento, yo me meé. Yo me meé y yo ya, venga ya, grabar. Yo no canté nada. Todo lo cantó la casa. Y varió, yo nada, y venga. Y ella dirigiendo como tú decías, me miraba. Y yo, y me miraba, y ella, venga, mira, y yo pensaba en la gente, a ver si podía cantar, que no podía. Pues coge, cuando ya terminó, como tú dices, se sube el cartelón y se me dice, ¿y tú? A mí, ¿y tú eres una profesional? Tú eres una profesional. Nada, ninguna, no has cantado. Digo, maestra, yo no sé usted cómo ha podido dirigir. Dice, pues tiene razón. Digo, dice, porque lo hubiera matado. Le hubiera tirado la batuta, para eso se ha visto. Y al otro le cogió, porque eso ya no lo desenvuelve, horroroso. Perdón, la penúltima. Una muy buena. Mamá dirigiendo la orquesta, yo como espectadora en aquella función que era Manzanete, un empresario. Sí. Dolores Cava, maravillosa soprano, pero con la memoria un poquito así. Se queda callada, pierde la letra. Oye, ¿quién terminó cantando de espaldas al público? Dolores Marco. Sí, eso lo dije yo. Te faltaba. Y yo tengo solo Oye, y una pequeña reseña. Muy personal, Sí. pero esto ya no tiene nada que ver. Bueno, estábamos en San Sebastián y lo teníamos casa en Azcoitia. Y
y nos vamos estos aquí a Azcoite. Y me dice, así se muy bien, vale, nos vamos. Y había Carmina, una del pueblo, que era la mujer de... Carmina, la mujer de la Sosera. Exactamente. Y le digo, maestra, ¿qué le parece si le decimos que se venga con nosotros? Ahí, cama, una habitación para cada uno. Dice, sí, vale, pues venga. Se le dice, venga, nos vamos. Veníamos, tuvimos 3 o 4 días. Entonces Carmina, o coge unas braguitas rojas de estas de Fruity Club y la cuelga fuera de la calle, fuera de la calle. Y tu madre todas las mañanas se levantaba muy temprano, ella daba una vuelta por el pueblo, nosotros nos levantamos, desayunamos, y llega, corriendo. ¿De quién son esas braguitas rojas? Y yo, tío, ahí está, y dice, Carla, bueno, son mías, no te da vergüenza. ¿Qué habrá pensado el pueblo de mí? Maestra, me parece que esa braguita usted no le entra. Maestra, yo, ¿qué inmediatamente es? ¿Qué habrán pensado? Yo solo quería hacer una pequeña reseña que hicimos en el Teatro Madrid con un director de escena, Gustavo Cambacho, que paz descanse. Hicimos un montaje que fue un éxito y mucho más de lo que esperaba la empresa, y llenamos el teatro durante un mes haciendo la Gran Vía de agua azucarillos y aguardiente. Y entonces el empresario, porque el gerente o el regidor de ese teatro, que era Enrique Salavarría en ese momento, le va a felicitar el día del estreno y le dice: Gustavo, qué gran idea hacer cantar al público, porque el teatro se cayó abajo en un momento dado que se giró, y entonces giró y dijo delante mío, dice, no, dice, eso yo se lo he copiado a la maestra Marco. Dice, yo era un adolescente y recuerdo quedarme impactado cuando una señora en el podio de orquesta se giró e hizo cantar a todo el teatro que estaba en Buenos Aires y cantar Las sombrillas de la Luisa Fernanda. Dice, desde entonces yo me quedé loco con esa mujer, dice, y lo he copiado, tengo que reconocerlo. Perdón, el maestro Jorge Rubio, que está aquí, me acaba de comentar que el primer maestro, dígalo usted, que tiene más gracia que yo. Que yo en el año 62 me acaba de decir, cuando nació Monse. 60 y algo, 60 y poco, yo debuté mi primer juego con la compañía de José de Luna del Teatro Triclagal en Madrid. Y él hacía eso de bajar los tenores con la letra para que cantara la gente. O sea que ya viene de aquella época, entonces... Eso ya venía de... Las cosas buenas hay que traerlas a esta época. He dejado este audio para el final, es Jesús Castejón. Y... ¿Es Jesús Castejón? Ah, no, esta no es. Hola, este es un mensaje de Jesús Castejón para Dolores Marco. Querida maestra, este último viaje que emprendiste fue tan repentino para mí que me quedaron algunas cosas por decirte. Sé que lo vas a escuchar, yo estoy convencido de que este mensaje te va a llegar. Sé que lo estarás escuchando en este momento y sé que lo escucharás cuando se repita en algún sitio. Y también sé que sabes que si mis palabras suenan repetidas o ya dichas es porque hay gente que te ha dicho cosas buenas y las mías son desde el corazón y desde todo mi cariño. Y te doy las gracias por haber confiado en mí, incluso aquella vez en que me preguntaste si no me dolía la garganta porque había cantado una copla 2 tonos más altos que el tono original. Eso no lo voy a olvidar nunca. Te doy las gracias por tu legado también, por todos estos hijos tuyos que nos has dejado alrededor para que perpetúen tu arte y perpetúen tu apellido y para que nosotros nos disfrutemos de ellos. Yo espero que allí donde estés, que seguro que estás en un sitio concreto, porque tú no eras de deambular ni de divagar, sabías dónde ibas y sabías lo que querías. Desde ese sitio me hagas un huequito cerca de ti para que cuando me toque ir, sin prisas, pero me tocará, pues pueda decirte todas esas cosas mirándote a los ojos de nuevo
y cantemos y riamos y escuchemos música y las risas de todos aquellos que nos acompañaron en esta vida maravillosa y loca que supone el arte del teatro y de la música. Gracias por todo, querida Dolores. Te quiero y te admiro, y te canto y te celebro. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta el siguiente homenaje. La maestra María Dolores Marco fue para mí una mujer de muchísimos valores, una mujer de la que aprendí muchísimo, pues ella era una maestra en todo, no solamente una maestra en lo musical, sino en la rectitud que hay que tener en la vida y en el trabajo que se ofrece al público. Fue una mujer muy entrañable, una mujer muy recta, muy severa, pero muy severa con ella misma y con sus propios hijos y por supuesto con la gente que tenía a sus órdenes. Allí teníamos todos que funcionar muy bien porque si no con ella no había manera, pero como a mí también me gusta mucho el orden y la rectitud y todos esos valores que eran los que predicaba tu madre, pues nunca tuve el más mínimo problema con ella, todo lo contrario, aunque ella no era una mujer que tuviese problemas con nadie, las cosas como son. Pero conmigo siempre me hablaba de usted, curiosamente, pero sé que ella... Puñado de rosas en no sé qué sitio de la provincia de Andalucía, no sé qué provincia de Andalucía fue. Marco y yo lo llevaba colgado con alfileres, no, lo siguiente. Y me colé varias veces y en una de esas, en el descanso, digo, maestra, creo que he tenido unos cuantos errores. No, errores no, es que no se lo sabe usted. Y ya está. Me dejó planchada. Digo, pues tiene razón. Esa fue una. Ahora... Ahora no se me vienen muchas a la cabeza, porque no tengo el día muy guapo, pero en fin. Recuerdo esa que conté el otro día, que estábamos en Venezuela, en el Hotel Excelsior, y yo entraba y ella salía echando humo por las orejas, con un cabreo impresionante, y yo la frené y le dije, maestra, ¿qué la pasa? Nada, que me han mandado, llevaba en la mano una carta arrugada, que me han mandado una carta de amor. Digo, bueno, pero eso no es malo, maestra. Dice, sí, pero es que es de una mujer. Luego hay... Perdón, y es que hay tantas que no sé cómo... O sea, el día que yo la conocí, pues igual. Ella me dijo que cantase y yo le dije que en ese momento, maestra, ni mi carro, porque estaba mucha gente iban con partituras, con partichelas y tal. Y me dijo, no, usted sígame. Y bueno, yo la seguía vocalizando y hasta que se me rompió la voz. Cuando se me rompió la voz yo quise morirme y ella me dijo, ¿usted para qué me ha engañado? Digo, yo no le he engañado, maestra. Usted tiene la voz colocada y usted me ha engañado. Digo, pues yo lo siento, pero no puede ser, porque yo lo único que pasó es que yo era tartamudo y en el Teatro Real pues hice una serie de lesiones que me dieron, que hice ortofonía, expresión corporal, para corregir lo de la voz. Me dijo, pues está usted contratado. Y es la única vez que alguien me dijo que está contratado en directo delante de todo el mundo. Era increíble, la verdad es que era una maestra fenómena. Esa anécdota es más larga, pero bueno, ahí está. Y pues la verdad es que no... Un día estábamos ensayando en el teatro en Venezuela
y empezó un ruido horrible y todos quisimos salir corriendo pensando que era un terremoto. Y nos paró y dijo, tranquilos, tranquilos, que eso no es un terremoto, es que está lloviendo. Madre mía, cómo caía. Nosotros cuando salimos del ensayo, pues yo al cruzar la calle me llegaba el agua a mitad de la pierna. Y ella dijo, dentro de un rato está seco. Yo me subí al hotel a cambiarme, a ducharme y a prepararme para la función, y cuando bajé, efectivamente, estaba seco. Yo digo, bajaba el agua que me cubría media pierna. En fin, hay muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo me había ido porque durante mucho tiempo no tuve vacaciones. Y había un lapsus ahí entre la compañía de Amengual y la compañía de ellos, del Seoane y tal. Y bueno, casos que me buscaron y me encontraron. Yo me había cogido unas vacaciones de unos días y solamente tuve un día de vacaciones, porque me encontraron a través del casino, en fin. Y cuando yo pensé que pasaba algo malo, porque me dijeron que llame a Madrid, entonces no había teléfonos móviles ni cosas de esas, y era las 5 de la mañana cuando ya dieron golpes en la ventana para localizarme. Yo pensaba que había pasado algo en mi casa, en Madrid. El caso es que cuando localicé a mi madre, llamé a través del teléfono de una vecina, pues me dijeron que me esperaba la compañía en Alicante, que debutaba esa tarde, me acuerdo que era con los Gavilanes. Entonces, bueno, un amigo, el mismo que me había acogido en su casa, me llevó a Alicante y yo pues me fui al teatro, o sea, después de conseguir pensión y tal, me fui al teatro y al entrar estaban ensayando los Gavilanes. Estaban con un coro que habían escogido para reforzar. Y yo pues entré y me dijo, no, usted Miguel no es necesario que ensaye. Pero como no tenía nada que hacer, me senté a ensayar. Y cuando me puse a ensayar, a la entrada de los Gavilanes del coro, estaba muy alta. Pero yo me estaba cómodo y me fui arriba. Paró el ensayo y me dijo, ¿y eso qué pasa, Miguel? Digo, pues mire, yo no lo sé, pero sé que usted tiene la culpa porque usted me ha enseñado a cantar. En fin, si te vale alguna de estas, utilízala, y si no, pues nada, lo que tú quieras, cariño. Un beso grande. Si es posible, vernos el miércoles. Hoy también había algo en el casino, ¿no? De ella, o estoy mal informado. Vale, un beso grande. Hola Amelia, a ver, yo he trabajado con tu madre y bueno, era un placer trabajar con ella. Era rígida en su trabajo, era una mujer exigente, no rígida, exigente en su trabajo, pero después era amiga de sus amigos. Yo era muy jovencito cuando empecé a trabajar también con ella y me llamaba la atención pues ver que, por ejemplo, Marcelino, que era un violinista que había en la orquesta, un señor ya mayor, que fue músico en la policía también, y de pronto yo veía que le echaba una bronca tremenda. Marcelino, ¿qué haces ahí? Que eso no es así, que no sé cuánto, que no sé qué. El Marcelino no decía ni pío, pero luego me llamaba la atención ver que llegábamos la hora de la salida y Marcelino estaba en la puerta de la calle. Y bueno, pues como estábamos todos charlando, y de pronto sale la maestra y le pone el brazo y le dice, Enebra, vámonos. Y lo veía a los dos, que iban los dos por la acera tan tranquilos, no sé dónde iban. Decían que iban al bingo, no lo sé. Pero me llamaban, vamos, decían los que lo conocían, porque yo no los conocía, no sabía si eran aficionados al bingo o no eran aficionados al bingo. El caso es que salían los dos a tomarse su vinito o lo que fuera, y salían los dos juntos. Y a mí aquello me llamaba mucho la atención, porque además demostraba que era una persona cariñosa con sus amigos, aunque luego era exigente cuando se subía al escenario. O sea, cuando se subía al podio, era una mujer que te exigía y hacía muy bien en hacerlo. Venga, un beso, hasta luego. Querida familia, discípulos,
amigos y admiradores de la grande, con palabras mayores, María Dolores Marco, primera directora de orquesta en América Latina. Gracias a ella conocí ese hermoso género que es la zarzuela, en febrero del año 1965 en el Teatro Colón de Bogotá, con la compañía de Faustino García, una gran mujer que con una sonrisa lograba sacar todo de ti hasta lograr su cometido. Conocedora del género con una batuta precisa, única e irrepetible. Ha dejado un gran legado en todos nosotros y principalmente sus hijos, que siguen con entusiasmo y fervor ese hermoso género. En fin, los años pasaron y en el año 1972, estando yo en la compañía de Juan José Seoane, en Madrid, me llegué hasta Talavera de la Reina, porque daban una función del huésped sevillano con Alfonso Trías, la compañera de Manzaneque, y tenía mucho entusiasmo por ver nuevamente a Alfonso Trías después de tantos años. Gran sorpresa para mí, enorme, enorme sorpresa a encontrarme con la maestra Dolores Marco. Un abrazo muy emocionante de mi querida maestra. Bueno, me llegué, yo que tenía mucho contacto con Juan José Seoane, le pedí que por favor trajera a la compañía, a la maestra, y así fue que en el 73 comenzó la maestra Marco a repasar todas las obras para mí, porque habíamos hecho muchísimo repertorio en América con ella, y una vida llena de luchas, de placeres, de compañerismo, enérgica, sobre todo ella, digamos, para lograr que todo saliera a la perfección. Ella fue la que nos bautizó a Enrique y a mí los papitos, por argentinos, que nos ocupábamos de varias cosas en la compañía. Y bueno, yo haciendo mi vestuario para hacer zarzuela, ella colaborando con todas sus partituras que podía ofrecerme para yo fotocopiar. Y su gran ayuda, digamos, incondicional, porque siempre nos mandaba un billete de lotería para que si nos tocásemos, formásemos compañía en América. En fin, hay montones de anécdotas de ella, pero el tiempo es escaso y solamente decirles a todos que una gran mujer, una gran madre, una gran compañera. Saludos a todos.